Y vamos a seguir centrándonos ahora en el carro de combate del futuro. Este tercer diálogo va a llevar por título Leopard, tecnología europea dominando el campo de batalla. Vamos a conocer las mejoras y características del Leopard A8, que representa un salto generacional en el campo de batalla moderno al integrar tres factores clave: protección activa, poder de fuego avanzado y digitalización total. ¿Hay algún fallo en este tipo de tanque? Pues yo creo que el nombre, ¿no? Porque llamarlo Leopard es poco europeo, ¿no? Podría haberse llamado Lince, Oso Pardo, Lobo Gris, pero bueno, yo creo que para el año que viene. Bueno, para moderar el diálogo contamos de nuevo con Antonio Laya, redactor de Moncloa.com, y la participación de Ramón Cuerda, experto en seguridad. Un aplauso. Muy buena, Ramón. Muy buena, don Antonio. Venimos a hablar de carros de combate. Cuéntanos qué importancia tiene el carro de combate después de la guerra de Ucrania, que ha rediseñado un poco el tablero otra vez del campo de batalla. Bueno, la guerra de Ucrania, para ser muy breve, lo único que ha hecho ha sido poner en contexto maneras diferentes de utilizar un misma arma. Es decir, el carro de combate que existe, cuando los ingleses lo inventaron, en la Primera Guerra Mundial era como apoyo de armas de infantería, era de Lidl-Hort. Luego llegó a la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, Guderian, Rommel, que hacían grandes unidades de bloque para hacer ruptura de frente, y de ahí viene una evolución, pero claro, el carro sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora todos los carros del mundo, con el tema de los drones y el tema de la experiencia de Ucrania, han demostrado que antes tenían que tener la parte de delante reforzada porque era carro o contra defensas, y ahora se han visto que son vulnerables por la izquierda, por la derecha, por arriba, y que no pueden ir solos y que tendrán otro tipo de acompañamiento antidrones y anti un montón de cosas. ¿Y cómo llega España al modelo Leopard? ¿Cuál es la trayectoria histórica hasta que España adopta este tipo de tanque? A ver, si España encarga el Leopard 8, va a ser una evolución natural, porque ya tenemos Leopard. O sea, yo me acuerdo que el Leopard no lo he conocido, pero sí he montado el MX-30, que era francés. El Leopard es una evolución muy mejorada. Y en el caso concreto de España, que es el Leopard 2E, es una evolución española. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, en este momento, a mí, ahora leyendo lo de encuentro de la industria de defensa, es decir, que es muy bonito hablar de armas, si tiene este misil, si el cañón debe ser de ánima o rayado, todas esas cosas están muy bien. Pero aquí realmente lo que tenemos que ver es, me gustaría ahora mismo tener la capacidad de Carlos Latre para imitar voces, porque imitaría la voz del DIGAN, el director general de armamento, el almirante Niceto, y del Gemacón, que en la última jornada que estuve de ASMIDE lo explicaron muy bien. Es decir, ¿por qué España va a llegar de una manera u otra a la conclusión de que sí o sí tenemos que coger el Leopard 2.8? Y además, sobre todo, ya se sabe, se calcula que se van a comprar entre 50 o 60 un batallón y reactualizar los casi 300 que tenemos ya. ¿Qué ocurre con este tema? Bueno, pues el otro día el DIGAM y el Gemacón lo explicaban muy bien. Es decir, ellos explicaban todo en 2 folios. Y además que sería interesante que lo mismo que explicaron el otro día, en lo de SMIDE, hicieran rondas, explicárselo para que la sociedad lo entienda. Que estamos hablando de industria de defensa, no es un foro de militares, que es un foro de industriales, que es un foro donde estamos diciendo los militares, en función de las posibles amenazas, esto es como un eje de accisas y ordenadas. Es decir, en esta parte del folio, como explicaba el almirante, tú pones cuáles son los retos y cuáles son las amenazas potenciales que tiene España hoy día. Sector amenazas. ¿Y qué amenazas tiene? Pues fundamentalmente 4, no solo son los rusos. Tenemos una amenaza sistémica, como toda la OTAN y todo el mundo occidental, que es China, que nosotros jugamos al parchís, y el Partido Comunista Chino ha decidido que se debe jugar a la OCA, con una sola ficha, un solo movimiento, y que el cubito lo tiene el Partido Comunista. Pues ya está. Y eso implica que es un desafío no para Europa, para todo el régimen occidental y democrático, número 1. Eso es el enemigo sistémico, que ahora mismo es una amenaza, un reto, pero que todavía no es una amenaza real. El siguiente enemigo es Rusia, porque entra en beligerancia con un país que no pertenece a la alianza, pero que sí es un país amigo y aliado, como es Ucrania, y con amenaza y haciendo presión por ese frente. El tercer, pero claro, a España, que es lo que decía el presidente en su momento, de una manera un poco imprudente, decía, no, es que Rusia pida muy lejos. El tercer enemigo es el norte de África, enemigo potencial, que todavía no ha pasado. Pero ¿qué ocurre?
que, por ejemplo, Marruecos, ahora mismo, estos días que estábamos hablando de la salud del rey Mohamed, pues, ¿qué pasa esta noche si el rey Mohamed se muere? Que mañana, si las cosas van bien en Marruecos, le sucede a su hijo. Pero que hay toda una parte del ejército que es partidario del hermano. ¿Qué pasa si mañana en Marruecos hay un conflicto y en Marruecos pasa un poco lo que Libia? Pues tenemos un Estado fallido. Y tenemos un Estado fallido que es el vecino de España por el sur. Y que lo mismo, en función de ese Estado fallido, recibimos agresiones que tiene que pensar que los carros de combate que tengamos ya no están para enfrentarse a los rusos en terrenos europeos del este, está para presentarse en terrenos africanos del norte. O sea, en un sitio el mejor arma es el calefactor y en otro sitio el mejor arma es el aire acondicionado. Para empezar a lo bestia. Y el cuarto enemigo, que aquí ya intervienen un poco los carros de combate, es la amenaza yihadista. Porque la amenaza yihadista sí nos ha agredido. Todo el mundo se acuerda de los atentados que hemos tenido. Solo que la amenaza yihadista no se arregla a base de carros de combate. Se arregla a base de inteligencia y fuerza de orden público. Y el quinto mayor enemigo, que este le añado yo, es nosotros, nuestro conformismo. Es decir, yo estoy harto de verdad, por compañeros, estoy de Nicad y tal, compañeros que están en la carrera política, de comer con ellos en el japonés y el chino del Palace, y todos me dicen lo mismo. Y es que opina igual el PP que el PSOE, ¿qué tal? Si es que, Ramón, si es que luego todas estas armas acaban en el chatarrero. Claro, y todos son contrarios a ejercer esa labor de disuasión y tener esa industria. Y que hasta que no ha pasado lo de Ucrania no hemos visto las orejas al lobo. Pero que es lógico, que dentro de 14 años vamos a tener la suerte de que España va a hacer un siglo sin conflicto. Y cuando tú te tiras un siglo en paz y sin conflicto, pues tú ya sabes que todo lo que nos hemos gastado ese tiempo en disuasión ha acabado en el chatarrero. Es decir, que el real enemigo potencial del Leopard que tenemos actualmente, si tenemos suerte y no nos metemos en líos, no es el ruso T-14, ni el T-60, ni el chino, no sé qué, no, es el chatarrero. Pero es que gracias a que acaban en el chatarrero, no nos metemos en líos. Entonces, ¿qué ocurre? Que con estas amenazas, que digo yo en el ejercicio de ordenadas, que lo explica muy bien el almirante Niceto, a la derecha tú tienes una serie de capacidades para enfrentar esas amenazas. Es decir, tenemos capacidades que pide el ejército del aire, como os hemos respondido, tenemos capacidades navales, como hablaba antes mi compañero Óscar, muy bien explicado, y sobre todo lo que hay en Europa y la OTAN nos pide es que protejamos el eje Canarias-Baleares, y tenemos necesidades en el ejército de tierra, y una de ellas es el arma acorazada. Entonces, claro, tú dices, llegan los militares, llega el GEMAT, habla con el GEMACON y dice a las unidades: señores, para poder responder de verdad a lo que nos pide la OTAN y a las necesidades españolas, ¿qué arma acorazada debemos tener? Y le enseñan una arma acorazada, pues con una división acorazada, compuesta de sucesivas brigadas, en torno a los 350 a 400 carros de combate, y que una vez que ese folio ya lo han escrito los militares, dicen necesitamos esto, el siguiente folio que abren es también un eje de accisas y ordenadas también, que es empleo táctico de ese arma, y vamos a ver, como decía el almirante, qué parte de ella se puede producir en España. Y eso ya habla directamente con la industria. Es decir, lo que se trata ahora, lo que intenta el gobierno, es partiendo de la base de que lo mismo no nos metemos en ningún lío y ya que lo necesitamos para disuadir, que la mayor parte de ese dinero se produzca en España. Entonces, claro, este es un foro, sobre todo, Antonio, de defensa, de industria, de industria. Y un carro de combate, por muy bonito que parezca a nivel militar, con su cañón y sus maniobras, no deja de ser un producto industrial. No deja de ser un producto industrial, y como todo producto industrial, sus secretos son tres cosas. Que sea un producto redondo, que como producto redondo es aquel que cualquier que entiende de eso desea. ¿Cuál es el producto redondo en camiones? ¿Cuál es el producto redondo en vehículos industriales? ¿Cuál es el producto redondo en tal? Por un modelo de negocio que es que satisfacer esta necesidad, la industria lo puede hacer mayoritariamente en España, y a qué coste nos va a salir en función de la utilidad, y que luego que lo adquiramos en un volumen suficiente para que de verdad sea disuasorio. Es decir, que si en España cogiéramos un punto redondo, que llega un inversor de la repera, llega aquí un genio, que los tenemos, como pasa con las fragatas que han trabajado muy bien, compañero. La F-110 es la mejor fragata antisubmarina del mundo, pero es que la F-100 ya era la mejor fragata antiaérea del mundo. Hemos hecho por 2 veces sucesivas 2 de las mejores fragatas del mundo, la F-100 antiaérea y la F-110.
Y yo el año pasado, cuando estaba visitando a mi hija en Arabia Saudí, que estuve cenando, como te contaba antes, con el Sud Arabian Military Industry, la gente de SAMI, en Jeddah, del puerto, joder, la gente de SAMI está encantada con Navantia. Es que para ellos el producto naval español, o sea, te llena de orgullo. Es decir, un producto industrial que es como si hablaras pues, de camiones, de ordenadores, y que te dicen, no, es que vuestros barcos son la repera. Bueno, pues un producto industrial. Y un producto industrial tiene que tener 3 cosas. Ser un producto redondo, es decir, que cualquiera de los que saben lo pongan entre sus 3 primeras selecciones, por un modelo económico que te permita producirlo en masa a un coste eficiente, y eso solo se va a dar, que está ahí está toda la comprobación, y los franceses más que los americanos son los reyes en eso, porque no dejan de ser un país mediano. Si más del 60-70% del valor añadido lo das aquí, por acuerdos, colaboración, pero hay que darlo aquí, hay que generar toda esa industria, y por una masa crítica suficiente para que cumpla las necesidades que tienen los militares. Y ese es el truco de un carro de combate, se llame Leopard, o se llame Lince, o se llame Conejillo 2. ¿Y el Leopard A8 los cumple? ¿O los cumplirá? Sí, a ver, el Leopard, como ya modelo concreto, si hablamos de un carro concreto, cuando tú eres jefe de pelotón o destacamento, de un destacamento de carros, tú tienes necesitas 3 cosas fundamentalmente, que son las 3 que siempre han manejado la técnica militar. Primera, eliges el campo de batalla donde te vas a desarrollar. Es decir, en la guerra de Yom Kippur, los israelitas machacaron a los sirios porque ocupaban los altos del Golán. Ellos estaban disparando sobre gente que le llegaba por oleadas de carros, y los sirios, los carros israelitas que destruían era con aviación o artillería, porque su cañón no podía coger el alcance que sí tenían los israelitas sobre ellos. Has elegido el sitio. 2, la capacidad de desplazamientos y la movilidad que tenga ese vehículo no es solo en combate, sino en que si tienes que llevarlo por trenes, ferrocarriles, carreteras, es decir, que tengo que desplazar la división acorazada por lo que sea, tengo que meterlo en trenes y en coches, porque necesito tener 2 batallones o una brigada entera de carros en 48 horas en Almería. Lo tienes. Y 3, la potencia de fuego. Sobre la potencia de fuego, hay un militar español que sabe muchísimo de blindados, que cuenta una anécdota que a mí me hace mucha gracia, es que es un chiste que cuenta él, y que nos enteremos realmente de lo que significa potencia de fuego. Dice, esto de la potencia de fuego, cuando se habla tanto en plan técnico, en plan friki, de que sin misiles no sé qué, dice, mira, la potencia de fuego, Ramón, me recuerda a la anécdota esa de que me contaba, de que tengo un compañero que tenía un PAF allá en Sevilla, y le sale un boxeador de gimnasio de enfrente, y le dice, oye, ¿qué tal te ha ido en combate? Dice, me salió el pedazo negro, es así enorme y tal, y empecé con un jab de piernas, crochet de izquierda, super Q de derechas, y dice, entonces, ¿cómo es que perdiste? Dice, porque me calzó una hostia. Esa es la potencia de fuego. No, es la potencia de fuego real, y lo vimos en el combate de Kursk, o sea, los carros rusos eran inferiores en todo a los alemanes, solo que eran tantos que les abrumaron. ¿Y el Leopard qué ocurre? Que cumple todo. El Leopard tiene agilidad, el Leopard tiene blindaje, ahora blindaje activo a diferencia del blindaje pasivo, y encima y sobre todo, que hablaba antes Óscar con lo de las unidades y el material humano, que en España estamos muy acostumbrados a 2 cosas: a llevar Leopard, a mantener Leopard y a producir Leopard. ¿Y a nivel productivo? ¿Europa y España pueden competir con lo que puede producir, por ejemplo, Rusia? Ahí a nivel productivo, curiosamente, la OTAN, es que hay dos frases que a mí me encantan. Primero, una que siempre le digo yo a Miguel Ángel cuando le envío un artículo, digo, a mí los militares americanos que conozco, y son muchos, siempre me dicen que a Trump no hay que escucharle. Hay que ver qué información recibe él para luego contarla. Es decir, Trump es plenamente consciente de, como lo dijeron los militares americanos ya a Obama, no a Trump, a Obama, no podemos con Rusia y China a la vez. Cuando cayó el muro de Berlín, en ese momento Estados Unidos podía con Rusia y China a la vez. Podía enfrentarse a los dos en 2 frentes con posibilidades de triunfo. Ahora no. Y eso lo sabía Obama y lo sabía Biden. Y el problema de Trump es que recoge eso, pero tiene que explicar en su estilo macarrónico, echándole la bronca allí a los primeros ministros europeos, en vez de decir, oye, vamos a hacer una alianza porque necesito de vosotros. Entonces la estrategia militar americana ha pasado de ser, soy el tío Sam que puedo con todo el mundo, a ser, necesito que la OTAN, en Europa, los europeos, puedan enfrentarse a Rusia, y yo hacer también alianzas en Asia con otra OTAN, que es el UCLAR, y con OULAN,
con los australianos, japoneses, Corea del Sur, para poder frenar a Rusia. No puedo estar en los dos sitios. ¿Qué quiere decir eso? Que esas tonterías de es que Trump quiere que lleguemos al 5 del PIB para comprar material americano, mentira, es un meme. Una de las cosas que el gobierno americano no deja existir al gobierno europeo es que Europa tiene que ser autosostenible y autosuficiente en material de defensa. Porque ellos no pueden producir, como está comprobando la guerra de Ucrania, ni siquiera pueden producir munición suficiente para que los ucranianos la gasten. Entonces puede creer Estados Unidos, que son tan locos de pensar, ¿tengo que meter su munición a los europeos para que se defiendan porque los europeos no son capaces? No. O sea, Estados Unidos está deseando que Europa sea capaz y aliado, solo que Europa, como está dividida en un montón de países, no presenta esa madurez, para empezar, número uno. Y ahora, si vamos al caso concreto de los carros de combate, claro, es que la gente que esté aquí, que lleve industria, le hablo de cifras de consumo y te quedas alucinado. ¿Cuántos carros de combate te crees tú? Carros de combate nuevos, de capacidad superior como el T-14 o el T-90. ¿Cuántos carros de combate crees tú que fabrica Rusia al mes? No te lo voy a decir porque no lo has contado antes. Claro. Es que Rusia fabrica como Leopard 3 carros de combate al mes. 3. Vamos, una producción para aburrir. Lo que Rusia está haciendo ahora mismo en la guerra de Ucrania es utilizar todos los T-60, 70, todos los carros antiguos nuevos que tiene, el pacto base para hacer el restyling. Y con eso hace 200. Pero imaginémonos, no sé, que a nivel de carros, no hablo a nivel de otras cosas, imaginémonos que a Putin le dicen esta noche que la va a palmar en 15 días. Y él con su manía dice, pues yo no quiero irme al otro mundo sin ver que hemos llegado. Con Rusia, con las fronteras en Polonia. Claro, porque es que cuando a un anterior monarca, bueno, a un anterior presidente de la República Soviética, le dijeron, oye, no quejaros, que tenéis las tropas en Berlín. Dijo, el que es el zar las tenía en París. O sea, que estos tíos no sé qué se piensan que son. Vamos, número uno. Entonces imagínate que a Putin le da e invade. Bueno, pues Putin a nivel de carros de combate se puede encontrar con que con una economía que ya la tiene en guerra por la guerra de Ucrania, puede hacer como mucho 100 carros de combate como el Leopard al año. Los señores que hacen el Leopard en Europa y que están ahora con los franceses intentando sacar el nuevo carro unificado para toda Europa y que se pueda fabricar en un montón de países por compartimentos y por licencias, ellos han dicho, en cuanto terminemos de ampliar la fábrica alemana, que está reconvirtiendo parte de la industria del automóvil, porque como los chinos están comiendo parte de la industria del automóvil, una manera de recolocar, más ampliando a Checoslovaquia fábrica, dicen, cuando tengamos todo esto terminado, vamos a producir 600 carros de combate año, 50 al mes. Pero es que los franceses, donde hacen el Leclerc, pueden hacer otros 400. Y es que te coges potencias medianas como Polonia, España o Italia, bajo su producción, y podemos hacer al año otros 300. Claro, sí, cada uno sí. Entonces, ¿cómo vas a comparar, si no fuera por las reservas, un país que te hace 200 carros de combate año, por mucho que pongan el símbolo de Rusia y lo llamen como ellos quieran, con una Europa unida que te puede hacer 1.200 carros de combate? Que Europa, puesta en economía de guerra, hace en 2 meses lo que hace Rusia en todo un año. Otra cosa es que estén por medio ya las decisiones políticas, que tengamos, pues ya estoy hablando de una guerra declarada, que tengamos que sacrificar parte de la Europa social, de muchas cosas que no se toma esa decisión. Claro. Pero claro, es que todo el mundo dice siempre lo mismo. Cuando llega Trump y decía, no, es que tienes que tener cuidado, como cuando le decía al presidente de Ucrania, porque es que Rusia no ha perdido una guerra, perdona. O sea, Rusia es uno de los países más invadidos del mundo. Y por eso son tan... O sea, es invadido por franceses, los alemanes, los tártaros, los propios ucranianos en la época de la Confederación Polaca. Pero claro, es que lo que tenemos que tener en cuenta ahí es Segunda Guerra Mundial. Para acabar con Alemania fue necesario Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Pero es que ahora... Alemania está a nuestro lado. Claro, es que Rusia se encontraría contra Francia, Italia, Alemania, España, Polonia, que le tiene unas ganas que no vea. Es decir, que en caso de conflicto real, no nos engañemos. O sea, lo que puede fallar es la capacidad de la población de sufrir bajas y ver que te entran a tus hijos en un saco. Lo que puede fallar es la voluntad política. Pero no nos engañemos, hombre, que Rusia, y respeto mucho la cultura rusa, pero vamos, que un país con todos sus recursos y cuyo PIB sea un 50% mayor que el español,
disculpe la expresión de las señoras, no es la hostia, vamos. No es la leche. Pues nos lo has dejado bastante clarificado, este panorama que se nos viene y la importancia del carro de combate dentro del campo de batalla. Muchísimas... Hombre, sobre todo hay una cosa para mí que importa, de verdad. Quien tiene realmente importancia en el campo de batalla es la industria española. Sí. Yo siempre me agarro a lo que dijo el almirante Tojo, que fue el que hizo toda la planificación para atacar Pearl Harbor. El almirante Tojo se negaba a atacar a Estados Unidos porque decía es un monstruo con fábricas desde el Atlántico al Pacífico. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y eso es lo que tenemos que destacar. Muchísimas gracias, Ramón. Y cuidar. Nada, a vosotros. Hasta ahora.